En este video trabajaremos las aplicaciones de la integral, específicamente el cálculo de área de superficies. Primero tenemos que ver o tratar el tema desde lo que son las superficies de revolución. Nosotros vamos a entender una superficie de revolución cilíndrica como aquella que es generada por la rotación de una cierta curva eh, en torno a un eje particular, o mejor dicho, en torno a una recta. Y esa recta se llama directriz y la curva que vamos a hacer girar en torno a ese eje de rotación se va a denominar generatriz. ¿Para qué nos va a servir esto? Principalmente las superficies o el cálculo de área de superficies de revolución nos permite trabajar con ciertos problemas que son más complejos, bajar un poco la dificultad. Por ejemplo, imagínense que nosotros tuviéramos un barril como con la forma de la figura que sale en la presentación y necesitaríamos pintar ese barril. Entonces nosotros necesitamos determinar cuál es el área o la superficie, porque en función de eso podríamos determinar cuántos galones o cuál es la pintura necesaria. Entonces, veamos antes algo que se trabajó seguramente en enseñanza media, que corresponde a lo que es el volumen de un cilindro. El cálculo del volumen de un cilindro se podría de alguna manera simplificar si nosotros fuéramos capaces de abrir este cilindro como lo indica la figura, ¿no es cierto? Lo separamos en su parte superior, su parte inferior y lo que estamos hablando es del cilindro propiamente tal. Lo estamos abriendo y nos está quedando una especie de rectángulo. Recordemos que en este caso el largo de ese rectángulo corresponde a la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, esos son 2pi por r. Y la altura es correspondiente con la altura del cilindro. Y luego simplemente multiplicamos y podemos obtener el área de esa superficie. En particular, un cilindro es una superficie de revolución y prácticamente es la rotación de un segmento en torno a un eje determinado o definido. Entonces, acá sale el tema de cómo calcular el área de una superficie. Supongamos en este caso que vamos a tener una función que va a estar definida en un cierto intervalo, ¿no es cierto? Por eso vamos a hablar de que el x va a estar entre a y b. Acá sería nuestro x igual a y nuestro x igual a b. Y nosotros queremos calcular cuál es la superficie de de, o mejor dicho, cuál es el área de esa superficie de revolución. Entonces se obtiene de manera similar a lo que se hizo con el cilindro. Tenemos que tomar en cuenta de que se hace una rotación en torno a este eje, por lo tanto la longitud de alguna manera o el largo de esta especie de cilindro sería, ¿no es cierto?, la longitud de la circunferencia. Y para esta circunferencia en particular nosotros vamos a tener que el radio corresponde a una función, es decir, la distancia que hay entre el eje X y la curva propiamente tal. Por lo tanto, la longitud completa estaría dada por 2pi por el radio, es decir, 2pi que está acá por la función correspondiente. Y eso es en valor absoluto, porque recordemos que el radio es un número positivo. Y de alguna manera el largo de este cilindro, la altura de este cilindro, está dada por la longitud de la curva. Y como trabajamos en videos anteriores, la longitud de la curva se obtiene, ¿no es cierto?, mediante la raíz cuadrada de uno más la primera derivada de la función con respecto a la variable al cuadrado. Y en este caso, como estamos hablando de... en este caso, como estamos hablando de una aplicación de cálculo integral, ¿cierto? Trabajaríamos con la integral que va desde A hasta B, o sea, desde acá hasta acá. Entonces nos quedaría que el área de una superficie de revolución va a estar dada por 2pi multiplicada por la integral de que va desde A hasta B por en este caso la multiplicación de el valor absoluto de la función multiplicado por la raíz cuadrada de uno más la primera derivada con respecto a la variable, ¿no es cierto?, al cuadrado y eso todo multiplicado por la diferencial correspondiente. Veamos ahora un ejemplo. Si, por ejemplo, nos piden calcular el área de la superficie obtenida al girar, en este caso la curva y igual a x cubo en el intervalo que va desde 0 hasta 1 alrededor del eje x,
nosotros vamos a tener que proceder a encontrar, ¿no es cierto?, la integral definida, o mejor dicho, la fórmula correspondiente que vimos anteriormente. Es decir, en este caso el área va a estar dada por 2pi multiplicada por la función en valor absoluto, ¿cierto? Pero en este caso, como estamos hablando en intervalos entre 0 y 1, sabemos que esa función es positiva, por lo tanto nos queda solamente la función. Multiplicada por la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada de la función al cuadrado, y eso por la diferencial de x. Así que nos estaría quedando 2pi por la integral que va de 0 hasta 1 de x cubo por la raíz cuadrada de 1 más 9x a la cuarta multiplicado por la diferencial de x. En este caso, lo más recomendable es hacer un cambio variable, y el cambio variable correspondería a 1 más 9x a la cuarta. Por lo tanto, acá simplemente hacemos el cambio variable, vemos la redefinición de las cotas, ¿no es cierto?, del límite inferior y del límite superior, y nos quedaría, ¿no es cierto?, que esto va a ser igual a 2pi multiplicado por la integral que va desde 1 hasta 10 de la raíz cuadrada de t dividido en 36 por la diferencial de t. Y si hacemos las evaluaciones correspondientes nos quedaría 5, una aproximación, ¿no es cierto?, 5 27 avos multiplicado por la raíz de 10 menos un 54 avos.